La cultura tiene luz verde en Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa presenta Semáforo, un espacio para conversar con quienes están transformando el mundo desde la cultura, el patrimonio, la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Inostroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Semáforo en Radio Universidad de Chile. Les saludamos a través del 102.5 FM y también a través de radio.uchile.cl, donde encuentra nuestra señal en vivo, pero también encuentra el diario electrónico de Radio Universidad de Chile, donde siempre podrá estar perfectamente informado e informada. Y el día de hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a tener en el estudio a Martín de la Sota. Él es director de la Fundación Chile Necesita Educación Sexual Integral, quien se va a referir al trabajo de esta entidad en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Y también vamos a analizar el contexto de la educación sexual integral. Vamos a hacer un pequeño viaje, ¿no?, por la región para ver cómo estamos en comparación a otros países vecinos. Y también nos va a contar de un curso en línea gratuito. Así que nos va a servir mucho aprender con Martín de la Sota, quien en minutos ya va a estar con nosotros en el estudio de Radio Universidad de Chile. Y en nuestro segundo bloque vamos a hablar sobre libros con una invitada, quien es actriz y escritora. Se llama Isabel Babún y es la autora del libro Uzmi, una historia de la migración palestina, publicado por Editorial Tusquets, quien nos va a contar sobre este libro, sobre su proceso escritural y también, ¿por qué no?, sobre la cultura palestina. Vamos a aprender mucho en este semáforo del día de hoy, pero ya es momento de comenzar con música. Vamos a escuchar a una artista mexicana y a un artista chileno, Natalia Lafourcade y Adán Jodorowsky, hijo de Alejandro Jodorowsky, y esta canción que se llama Vivir con Valor. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Ya estamos de vuelta en el semáforo de Radio Universidad de Chile a través del 102.5 y estamos con nuestro invitado Martín de la Sota, director ejecutivo de la Fundación Chile Necesita ESI, o Chile Necesita Educación Sexual Integral. Martín, bienvenido al semáforo. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien, muy contentos de tenerte aquí. ¿Es tu primera vez en la radio o ya habías venido? A otra radio, en esta no. Muy bien, bienvenido entonces a la Radio Universidad de Chile. Y te queríamos contar, Martín, que nos interesó mucho este tema, ¿no?, de la educación sexual integral, porque siempre estamos mirando lo que pasa en los países vecinos, ¿no?, en nuestra región, y nos llegó un comunicado de lo que estaba pasando en Argentina. Y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales decidió publicar, o republicar más bien, una biblioteca y un material de publicaciones digitales sobre la educación sexual integral que fueron desarrolladas por el Ministerio de Educación de Argentina, pero que fueron suprimidas, ¿no?, o eliminadas por el gobierno de Javier Milei. Entonces, a partir de esta noticia nos pareció interesante comentar cómo está la situación en la región. Esta biblioteca está disponible en librería.claxo.org/biblioteca-ESI, E-S y latina. Y te quería preguntar, ¿no?, ¿cómo están ustedes tomando el pulso de la educación sexual integral en el país vecino y hermano de Argentina? Súper. Es bien paradójico la comparación con Argentina, la verdad, porque a pesar de ser países hermanos, tenemos legislaciones bastante distintas. En Chile no tenemos una ley de educación sexual integral, mientras que en Argentina, vamos a ver, quizás van a alcanzar a cumplir 20 años, ¿no? Eso está en entredicho ahora por lo que estás comentando de las políticas de Milei. Pero ya son 20 años que uno podría decir que en Argentina están implementando de manera decidida programas de afectividad y sexualidad, género en los colegios, y eso tiene todo un trasfondo de potenciar en la educación superior también la formación docente, y que el ministerio
fiscalice por un lado, pero también que genere material educativo, ¿no? Para conversaciones que están pendientes dentro de las comunidades educativas y de las familias. Bueno, qué importante es eso, lo que hablabas tú, ¿no? Cómo se van desarrollando políticas públicas y bajando, por ejemplo, apoyos a los y las docentes. Pero te quería preguntar, vamos a la pregunta más básica, ¿no? Para alguien que no sepa, ¿qué es la educación sexual integral? Claro. La educación sexual integral se puede definir como el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es vincular entre docente o adulto de referencia con estudiantes, niños, niñas y adolescentes, en las cuales se adquieren los conocimientos necesarios, pero también las habilidades, las actitudes y los valores para poder desempeñarse en tu vida íntima, sexual y afectiva, acorde a los derechos humanos, ¿no? Resguardando ciertos principios como la autonomía progresiva, el respeto, reconocimiento de las otras personas. Y hacerse parte también de ciertas herramientas que uno necesita para cuidar tu vida sexual y reproductiva, ¿no? También temáticas de higiene, por ejemplo, de salud, etcétera. ¿Y cuál es la situación actual en Chile, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel de, hacíamos la comparación, ¿no? En Argentina van a cumplir 20 años estas políticas o este material también impulsado por el Estado. Pero ¿en qué punto nos encontramos hoy en Chile? Súper. Es que ahí hay algo muy interesante de poder ver que quizás es un fenómeno más global, donde hemos visto en las últimas décadas, yo me atrevería a decir, un avance institucional de las políticas con perspectiva de género, ¿no? Como la famosa agenda feminista o de equiparación de derechos entre hombres y mujeres, donde la ESI es una de estas estrategias. Hay un estudio que hace una comparación entre lo que ocurre en Perú, en Ghana y en Canadá, es decir, 3 países con culturas totalmente distintas y donde también el marco normativo, uno se atrevería a decir que son bien disímiles. Sin embargo, se ve que a pesar de haber un avance institucional de estas políticas, hay un repliegue cultural de resistencia que esas políticas generan dentro de la sociedad, de los cuales algunos grupos se aprovechan muy bien, ¿no? Para infundir pánico, terror moral le llaman en este estudio, donde en el fondo se ve como una suerte de imposición estatal para la vida íntima, afectiva, sexual de las personas. Sin embargo, la ESI está bastante probada como una herramienta para hacerse cargo de ciertas problemáticas sociales que en Chile vemos súper emergentes y que no hemos podido hacernos cargo de manera efectiva. En algún momento, yo creo que tú te podrás acordar cuando eres más chico, habían campañas de sensibilización sobre el uso de preservativo, las tasas de embarazo adolescente han disminuido, las infecciones de transmisión sexual, uno se podría decir, están más o menos controladas, pero hay muchas otras temáticas que hemos dejado de ver por tener este enfoque, ¿no? Como la educación para hacerse cargo de problemáticas y no pensar en el bienestar y el interés superior de niños, niñas y adolescentes de conocer su propio cuerpo y tener relaciones saludables, afectivas con sus compañeros y compañeras. Entonces, podríamos decir que en algunos como elementos más de salud estamos bien en comparación al mundo, pero nos quedamos atrás y tenemos conversaciones pendientes como país tremendas respecto al consentimiento, la violencia en el pololeo, el uso de internet, hemos visto también la adicción a la pornografía, prácticas íntimas que son muy violentas también y que las personas las tienen muy normalizadas por no tener espacio donde conversarlas, y para eso es la educación sexual integral. Sí, bueno, estamos en el semáforo de Radio Universidad de Chile, por si usted recién se unió a nuestra programación, con Martín de la Sota, quien es director ejecutivo de la Fundación Chile Necesita Educación Sexual Integral, de un tema que nos atañe a todos como sociedad, ¿no? Nos contabas, Martín, la situación actual de Chile, pero quisiera preguntarte, ¿qué tan anormal en el mundo es el escalón en el que nos encontramos en Chile? Uh-huh. Mira, lamentablemente, si uno ve los indicadores, ¿por qué digo lamentablemente? Porque estamos bien, pero el nivel de precisión de la política es muy ineficaz. Uh-huh. En Chile se garantiza el derecho a la educación sexual integral en la niñez y adolescencia a propósito de la ley CENAME, que la establece, ¿no? Dentro de uno de sus artículos. Avanzamos que educación no sexista a propósito de la ley integral contra la violencia hacia la mujer. Y algo del sistema de salud también se preocupa de, sobre todo, la prevención del embarazo y la infección de transmisión sexual. Entonces, uno podría decir que tenemos un cuerpo legislativo robusto en comparación a otros países. Sin embargo, ¿qué está fallando en Chile? Y acá son 2 situaciones que son súper concretas y que ninguna política todavía ha podido hacer cargo. Es la falta de currículum escolar, es decir, profesores improvisan respecto al tema, no de mala fe necesariamente, sino porque no hay conocimiento suficiente todavía sobre dónde va la conversación de ESI en los colegios. Y la segunda es la falta de formación docente. Las universidades no están formando a profesionales que puedan ser garantes de derechos en sexualidad a niños, niñas y adolescentes. Entonces, pasa a ser nuevamente
una carga más para los docentes donde usted haga con lo que tenga, con lo que pueda, en el momento que encuentre disponible, intenta hacer algo. Y un poquito chistoso, que es lo mismo que pasa en las familias, ¿no? Los papás, las mamás hacen lo mismo con sus hijos, ¿no? Como cuando hay algún problema en particular, cuando hay que apagar algún incendio, bueno, improviso, intento explicar lo que yo sé según mi experiencia personal solamente. Sí, bueno, qué importante es abrir la conversación. Yo creo que como sociedad nos enriquece y ustedes han hecho un trabajo muy interesante en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra querida Universidad de Chile. Realizaron un seminario que se llamaba ¿Qué es educación sexual integral? Y es una experiencia bien interesante porque hay una vinculación con lo que justamente tú estabas hablando, ¿no? Una alta participación de docentes. Cuéntanos de esta experiencia y cuál es para ustedes el principal aprendizaje de este diálogo con los y las docentes. Perfecto. Fue una instancia maravillosa para poder visualizar buenas prácticas docentes sobre todo. Hay gente haciendo patria en todos los costados de Chile, en todas las regiones, donde hay experiencias muy significativas, ¿no? De poder abrir conversaciones incómodas, por ejemplo, en la sala de clase. Habían ejemplos del sur donde, por ejemplo, la leyenda del trauco está tan extendida, ¿no? ¿Y qué es el trauco? Uno pensaría cómo se imagina la figura, ¿no? De este ser mitológico, pero en realidad siempre fue la excusa para decir, en el fondo, por qué aparecían jóvenes embarazadas en medio de la nada, ¿no? Como nadie se lo explicaba. Y en realidad es una apología a la cultura de la violación. Entonces, claro, uno lo puede problematizar de adulto, ¿no? Como desde una óptica más literaria de lo que es el trauco, pero ese no es un objetivo de aprendizaje para niños y adolescentes adecuado, ¿no? Tenemos que empezar a cuestionar entonces y abrir, por ejemplo, la pregunta sobre cuáles son las nociones que tienen los adolescentes del trauco, pero que se llevan después a su vida íntima, ¿no? Entonces, ¿qué significa el trauco para un adolescente? Ese tipo de preguntas respondimos en la jornada con el CIAE, me parece maravilloso. Y yo creo que algo que el sector docente está pidiendo hace mucho rato, ¿no? Es mejor evidencia sobre qué funciona y qué no. ¿Dónde puedo yo estar seguro de que en la sala de clases no voy a meter la pata? Son las mismas preguntas que uno se puede hacer como padre o como madre. Y ahí la academia tiene un rol fundamental, porque somos quienes estamos observando la sala de clases, somos quienes estamos viendo el desarrollo del cuerpo y de la mente de los niños y niñas. Puedo poner un par de ejemplos, ¿no? Sí, claro. Porque las compañeras ahí del CIAE tienen mucho que decir al respecto. La doctora Anita Tovar es psicolingüista y ella está investigando, o sea, imagínense hacer desde estudios en laboratorio de neurociencia sobre qué partes del cerebro se te activan cuando uno escucha una palabra relacionada a la violencia sexual y cómo eso se traduce a la disposición a aprender sobre consentimiento. Esa es la maravilla de la academia, ¿no? Que se puede poner a disposición de la ESI. O la doctora Bárbara Berger, que a propósito de la ola feminista y la cultura de la cancelación y de las funas, ella se pone a investigar cómo es el joteo adolescente post-pandemia. Entonces, claro, le hacen sentido los mismos ejemplos que a nosotros, que somos más grandes, a los niños de ahora, cuando queremos educar sobre cómo jotear respetuosamente, por ejemplo. Sí, qué interesante que se estén investigando estos temas. Y claro, por ejemplo, hay una generación, probablemente cuando usted nació y cuando yo nací no había internet. Pero hay generaciones que nacieron con internet y con formas totalmente distintas de interactuar, ¿no? Y cómo eso está impactando en la educación. Uh-huh. Me parece súper interesante lo que está haciendo la Fundación Chile Necesita ESI. Y si uno entra a chilenecesitaesi.org, se va a encontrar con un curso en línea, Escuela Abierta Educación Sexual Integral. Cuéntanos más de este curso que entiendo que es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Nos tomamos muy en serio esta idea de ser la última generación que no recibió educación sexual integral. Y esa frase no es casual, no es azarosa, ¿no? Reconocernos como personas que no recibimos educación sexual integral, reconocernos como personas criadas y formadas por otras mayores que tampoco la recibieron y por lo tanto hacerse cargo de tener que ser los referentes adultos de las próximas generaciones que sí efectivamente la van a tener. Esta no es solamente en el fondo una innovación o como un capricho político educativo, sino también es una como responsabilidad social, ¿no? Como para vivir vidas mejores, más felices, más alegres, más seguras. Más placenteras también, ¿no? Esa discusión no se puede obviar. Y este curso en particular lo hicimos un par de años atrás, donde dijimos vamos a invitar a personas que vengan de la política, gente que esté investigando en la academia, personas que vengan de los movimientos sociales y los activismos, porque hay varias demandas asociadas, ¿no? Como a la ESI que no se mencionan mucho, pero personas viviendo con infección de transmisión sexual, personas que vivieron abuso sexual infantil, las diversidades sexuales,
la violencia en el pololeo. O sea, la ESI atañe a muchos sectores, ¿no? Y también gente que trabaja en la realidad educativa. Entonces, esta clase, que es totalmente gratuita, muchas gracias por pasar el dato, son 10 bloques para docentes, para que en el fondo se eduquen en lo que nunca le educaron, ¿no? Y hacernos cargo también de la falta de formación docente que te decía al principio. Bueno, y es muy interesante, recordamos el sitio web chilenecesitaesi.org. Aquí ustedes van a encontrar esta escuela abierta en educación sexual integral, y ustedes han tomado como el emblema a Gabriela Mistral, ¿no? ¿Por qué eligen este referente, bueno, de la docencia también, pero que a ustedes les hace tanto sentido para ilustrar esta escuela abierta? Uh-huh. Porque cuando uno piensa en matemática, cuando piensa en lenguaje, se imagina una pizarra, se imagina un profe experto en matemática y lenguaje transmitiendo conocimientos, ¿no? O a Baldor, yo me imagino, álgebra, claro. Baldor, ese señor tan serio en el libro. Sí. Mis peores pesadillas. Sí, igual sufría con Baldor. Imagínate sufrir con temáticas de sexualidad. Sí. ¿Hay un libro de Baldor en sexualidad? No. ¿Debe haberlo? Tampoco. Porque nadie tiene a ciencia cierta las respuestas, ¿no? Y tampoco es algo que te pueden evaluar con un 7. Sí. La sexualidad, como muchas otras cosas, se modelan con el ejemplo, con la palabra, con el gesto, en el patio, en el casino, a la hora de ir al baño, en el respeto en la sala de clases, en la familia, en nuestras camas. Y esa es una frase de Gabriela Mistral. ¡Wow! Educar con el gesto, la palabra, en el pasillo siempre. Y te invita a pensar no solo la educación, sino la sexualidad como algo que no solamente ocurre de noche, no solamente ocurre en una fantasía, sino que también en la manera en que nos relacionamos día a día, ¿no? Y eso es sumamente desafiante para el sistema educativo. Claro, y que también es un desafío cómo esto parte muy temprano, ¿no? Cómo introducimos estos temas con los niños y las niñas. Y en ese sentido te quería preguntar por la resistencia que ha tenido la educación sexual integral desde el Congreso Nacional. Uh-huh. Estuve viendo que se han presentado varios proyectos, pero ha costado el avance, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama y cómo se proyecta el avance a nivel legislativo en torno a la ESI? Sí, mira, yo he aprendido con el tiempo de que hay que tener una forma de entender esas resistencias mucho más amorosas y más receptivas. Uh-huh. Hay un grupo que efectivamente lucra y genera adhesión política electoral explotando estos temores, y sabemos reconocerlos fácilmente, yo creo. Pero hay un grupo mucho más importante que no es ignorante, que no es odioso, sino que tiene legítimos temores al respecto, y esos temores se fundan en heridas transgeneracionales, le llamamos. Por eso creemos la ESI como para el encuentro y para la reconciliación. Si dentro de tu familia hay una historia de abuso, bien difícil y bien retraumatizante, ¿no? Revictimizante, pedirle a esa persona que fue abusada a explicarle sobre violencia sexual a su hijo. Probablemente sea una conversación que por sobrevivencia vamos a esconder. El tabú de la fertilidad y el aborto también. O sea, es muy difícil para una madre que quizás tiene un aborto paracayado en su historia de vida o dentro de su familia, explicar sobre, por ejemplo, la menarquia, sobre la higiene menstrual, sobre el ciclo reproductivo, porque te despierta dolores que te paralizan a la hora de explicar. Por eso también hablamos como de esta reconciliación que es muy rica, ¿no? Como entre hombres y mujeres, después de mucha polarización política que ocurrió respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Pero también la reconciliación entre viejos y chicos, ¿no? Como, ¿por qué un adolescente tendría que crecer con miedo, con vergüenza, con inseguridad de hablar estos temas con adultos si son los responsables de cuidarlos? ¿O por qué las familias y las escuelas tienen que estar odiándose y tironeándose sobre quién a mí me corresponde? No, con mis hijos no te metas. No, es que en el colegio sabemos más de esto. Si la ES invita al encuentro y a poner en común distintas concepciones de sexualidad para generar un espacio de desarrollo, ¿no? O sea, podríamos decir que la ESI es una invitación a conversar, ¿no? Temas que hemos evadido como sociedad históricamente. Totalmente. Y cuando hablamos de Baldor, por ejemplo... saludo a Baldor. Maldito Baldor. Sí, maldito. La ESI tiene su propia didáctica también. Por eso es lo interesante. Es conversacional. El protagonismo está en el estudiante. Uno como docente o como figura a cargo modela la discusión, ¿no? Ve oportunidades de aprendizaje según las historias de vida que los mismos estudiantes ya traen. Si alguien se imagina que vamos a como enseñar como sexualidad pura y dura en una pizarra, como no está entendiendo lo que es la integralidad de la educación sexual. Y con esas personas no las vamos a acusar, las vamos a invitar a formarse también, a abrir esa conversación, por ejemplo, con la escuela abierta. Sí, bueno, muy interesante. Seguimos en el semáforo en Radio Universidad de Chile conversando con Martín de la Sota, director ejecutivo de la Fundación Chile Necesita ESI. Y ya nos quedan poquitos minutos, como 3 minutos, Martín,
pero quisiera preguntarte sobre estas nuevas generaciones, ¿no? Hablábamos de unas generaciones, bueno, de varias, ¿no? Que no han tenido educación sexual integral, pero ustedes desde la Fundación han interactuado con estas nuevas generaciones. ¿Cuáles son sus principales inquietudes? ¿Qué es lo que les transmiten? A veces este debate se queda entre expertos, entre políticos, pero las personas implicadas, ¿qué están pensando? Total. Mira, por estas fechas se está publicando el diagnóstico de la niñez y adolescencia de la Defensoría de la Niñez. 2019, la principal preocupación de niños, niñas y adolescentes era el acoso escolar. La educación sexual aparecía con un 19%. En estas cifras que están lanzándose por estos días, 42% considera que la falta de educación sexual es su principal problemática en su vida. 42%. O sea, podríamos acercarlo al 50%. 1 de cada 2 niños considera que esa es su principal preocupación. Claro, ¿no? Es como, atención tomadores de decisión, ¿no? Escuchemos a los implicados. Algo no estamos viendo. Entonces, si llegamos con la misma receta del preservativo, ¿no? Y como cierra las piernas porque te puede pasar algo malo, o no te enfermes, o elige bien para que no te pase nada con tu pareja, hay cosas que no estamos viendo, ¿no? Por mencionarte algunas, como para cerrar, el uso de tecnologías, importantísimo. La inteligencia artificial es capaz de atrofiar, ¿no? Como cerebros, volverlos adictos a ciertos contenidos explícitos. Y ahí hay un desarrollo ético que tiene que ser acompañado desde la más tierna infancia, ¿no? Y la segunda, que también creo muy importante todavía, es como esta polarización entre hombres y mujeres, donde las niñas desconfían mucho de los varones y los varones se sienten muy torpes a la hora de ir a seducir. Y en realidad la escuela tiene que ser un espacio de encuentro, no de tanta ansiedad sobre algo tan natural como es la sexualidad. Sí, o sea, la ESI es una invitación a ser como un puente, ¿no? A saltarnos nuestros prejuicios, a conversar, y creo que le hace muy bien a la sociedad. Ustedes como fundación, cuéntenos qué es lo que los mueve, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, pero creo que es interesante hablar de esta misión institucional, pero son un grupo bien variado de personas. Uh-huh. Sí, encontrar las distintas disciplinas que tienen algo que decir al respecto. Normalmente se le echa la culpa al profe de ciencias naturales, pero después no, es que es mejor la psicóloga, el colegio. Por ahí entra la profe de lenguaje, después el encargado de convivencia, y están peloteándose el tema todo el rato, un pimponeo, donde imagínate un adolescente que tiene una legítima pregunta, que le manden a hacer la misma pregunta a distintas personas con respuestas disímiles entre sí. Eso va atrofiando también un poco la trayectoria sexual. Entonces nosotros hablamos de trayectorias sexuales deterioradas, gracias como a esta ineficiencia educativa, y nosotros buscamos repararla. ¿Y cómo se repara? Restituyéndole el protagonismo a la niñez y adolescencia, y validando de que son sujetos sexuales y que hay un rico mundo adulto con muchas disciplinas que pueden entregarle herramientas para vivir mejor su sexualidad y su vida íntima. Esa es nuestra misión. Bueno, muy interesante el trabajo que realiza la Fundación Chile Necesita ESI. Si hay gente interesada en saber más, redes sociales, sitio web, cuéntanos. Sí, nuestro Instagram, @chilenecesitaesi, nos va súper bien ahí. Yo creo principalmente porque le llega a gente así como súper ñoña metida en la academia, y también el contenido lo están viendo estudiantes de 14 años y a ambos mundos les hace sentido, así que les invito a darse una vuelta por el Instagram y en la página web, donde pueden encontrar muchos recursos educativos también. Hacemos asistencia técnica a colegios, pero también estamos haciendo harto activismo, ¿no? De posicionar esta temática dentro de la agenda nacional. Bueno, y recordar también que tienen esta escuela gratuita abierta en educación sexual integral, que pueden ver, como decíamos recién, en chilenecesitaesi.org. Muchas gracias, Martín, por venir hoy, y estaremos conversando, yo creo, en el futuro para ver cómo hay avances también desde la institucionalidad, ¿no? Desde el Congreso Nacional. Sin duda, es un año clave, el gobierno tiene varios compromisos hay que cumplir. Sí, así que vamos a estar monitoreando eso. Muchas gracias, Martín de la Sota, y nosotros nos vamos a ir a escuchar a Jorge Drexler con una canción que se llama Milonga del Moro Judío. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Ya estamos de vuelta en el Semáforo de Radio Universidad de Chile a través del 102.5, y estamos en el mes del libro, y justamente vamos a hablar de un libro muy interesante. Es un libro de la escritora Isabel Babún Garif y se llama Ujmi, una historia de la migración palestina. Isabel, bienvenida al Semáforo. ¿Habías venido el año pasado a hablar con Antonella? El 2023, cuando salió La Tailandesa, así que un poquito más de un año ya. Un poquito más de un año. 2 años. Casi. Mira cómo pasa el tiempo. Sí. Y bueno, ya estás con esta novedad muy interesante,
que publica Tusquets. Y me parece, bueno, vamos a presentarte al público un poquito, ¿no? Bueno. Isabel es actriz y escritora, estudió actuación en la Universidad Católica y un magíster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de California. Y usted la podrá conocer también por libros como La Tailandesa, Un hermano muerto y también distintos relatos. Me parece súper interesante conversar sobre este libro que es muy entretenido, se lee muy rápido. ¡Qué bueno! Y bueno, para quienes no sepan, aquí cuando uno empieza a leer el libro lo sabe, ¿no? Pero cuéntanos tú, ¿por qué le pusiste Ujmi? Sí, bueno, primero gracias por la invitación, muy contenta, qué bueno que fue una lectura placentera. Sí. Bueno, Ujmi, como dice el libro apenas lo abres, ¿cierto? Quiere decir mi mamá en árabe. Y la importancia de que estuviera la palabra de la madre, pero entre comillas oculta en otro idioma, es porque la figura materna es muy importante en el libro, es una o sea, es la mujer principal, digamos, dentro de este relato polifónico de memoria que lleva a la narradora a poder articular cierta continuidad del relato de memoria familiar, y además porque la madre tiene relación también con lo primero o una de las primeras cosas que se pierde al migrar, que es la lengua materna, en este caso el árabe, y también la relación que existe entre la madre y la figura de la tierra o territorio, y cómo irse de esa tierra madre y llegar a otra tiene una fuerte relación con la memoria y también con la familia, y entonces por eso lo elegí como título. Bueno, y además del título, cuando usted vea y tenga el libro, vamos a sortearlo. Le hago un spoiler, así que no se le ocurra cambiar de radio, porque tenemos un concurso y vamos a sortear esta maravilla de libro. La portada me pareció preciosa, ¿no? Es preciosa, sí. Me imagino que es muy difícil elegir una portada cuando uno escribe algo, ¿no? ¿Por qué elegiste esto que estamos viendo aquí en el YouTube de Radio Universidad de Chile? La portada en realidad, bueno, yo estoy muy feliz porque es una imagen que hizo uno de los fundadores del colectivo Auda, que es un colectivo palestino, pero en Chile. Y aquí aparece, acá, si me permiten un segundo, claro. José Hassi es el autor, no me quería equivocar en pronunciarlo, es el autor de esta imagen, y él nos contaba al editor y a mí que cuando hizo esta imagen, la hizo para conmemorar el Día de la Tierra Palestina. Y la imagen en realidad no la elegí yo en términos de que yo la encontrara, o sea, yo la buscara con esa idea en la cabeza, sino que nos enteramos del significado de la imagen después de elegir la imagen, y nos parecía que cobraba todo el sentido que estuviera en la portada del libro. Entonces también estamos muy felices con haber conocido a José y al colectivo. Estuvieron, o sea, están presentes en el libro desde su portada, entonces eso es muy bonito. Bueno, y nuestra productora Tania González siempre nos recuerda que además de la gente que nos ve por YouTube, hay gente que va en la radio, ¿no? ¿Cómo le describirías a alguien que va en un auto lo que pueden ver en la portada? Los colores, la forma. Bueno, José lo describe mejor que yo, pero ¿sabes qué? Inmediatamente lo que me refiere a mí es una imagen como si estuviera bordada, ¿cierto? Sí. Y eso, antes de describir que son naranjas en todo caso lo que hay acá, la idea de un mapa, de un territorio, pero esta idea de que está bordado es muy lindo porque inmediatamente te lleva a una de las principales ocupaciones, ¿cierto?, de los palestinos, no solo quienes migraron primero, sino al laborioso trabajo del textil, que es una de las principales ocupaciones o de los principales trabajos a los que ellos empezaron a ocuparse una vez que llegan a Chile. Bueno, mis abuelos también incluso tuvieron fábrica textil. Entonces la idea del textil, de lo tejido, de lo que se desteje, de lo que se borda. Hay muchos palestinos y palestinas que yo he ido conociendo también en este recorrido o sea, cuando hice el libro, pero también después de hacerlo, que todavía se dedican obviamente al arte textil, y esta imagen es como si estuviese hecha en textil, como para quien va en el auto, como decías tú, que imaginen tengan esa visión.
Sí, bueno, estamos conversando con Isabel Babún Garib, autora del libro UJMI, una historia de la migración palestina. Como chilenos y chilenas, estamos bien habituados, ¿no? A, no sé, patronato, a que haya un club que se llame Palestino, pero no sé si todos sabemos, el Estadio Palestino, que la diáspora más grande de Palestina está en Chile. Claro, después de la de Medio Oriente está en Chile, así es. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, y en este libro uno puede ir encontrando luces de por qué eligen Chile. Y eso, ¿cuál fue tu reflexión, ¿no? De esta gran comunidad que termina instalada en Chile luego de escribir este libro. O sea, más que luces, la idea era que justamente el libro abordara, que es lo que creo logré, ojalá, abordar cómo llegan, por qué eligen Chile y cómo es que, como dices tú, sean la comunidad más grande después de la de Medio Oriente. Entonces, bueno, me encontré con varias cosas, porque en un principio también yo decía, bueno, ¿habrán escuchado ellos desde siempre nuestro país, Chile? Y me fui encontrando en diferentes, mientras leía, estudiaba y me contaban historias, personas de mi familia y otros, que no, que Chile era un país para ellos desconocido. Hay fuentes que dicen que la llegada a Chile obedece más a un movimiento azaroso, o sea, elegir Chile como un movimiento azaroso, porque sabemos que la migración, si bien algunas fueron algunos procesos de las 3 oleadas de la migración palestina a nuestro continente, se divide en 3 oleadas. La llegada a Chile para algunos fue azarosa, pero la migración como tal, la mayoría obedeció a éxodos, exilios y salidas forzosas, ¿cierto? Por colonialismos, etcétera, colonos. Entonces, una de las cosas fue que ellos entendían sobre todo que América como continente, para muchos era un continente de esperanza, donde podían encontrar trabajo, donde ya otros palestinos habían llegado. Y luego empezaron a ver que ya habían sido varios palestinos y también libaneses y sirios que habían llegado a Chile, y su llegada a Chile también obedece a la ruta que ellos toman cuando migran, que muchos salen de Palestina, pero llegan a Argentina primero y después, como dice la leyenda o el mito, que no es ni mito ni leyenda, a lomo de mula cruzan hasta Chile. Otros lo hicieron en ferrocarril, y otros se quedaron, como también aparece en el libro, bueno, en Honduras, en Perú, en Bolivia, en Haití. Ahí menciono los distintos destinos, pero Chile es el que reúne la mayor cantidad. Entonces era bien impresionante también ir armando ese recorrido en territorio, en paralelo a tratar de armar el hilado del recorrido oral que me fueron contando a mí, en cuanto a mi familia, y otros muchos que no son de mi familia, pero me ayudaron a entender el contexto total de esta migración. Y es muy interesante cómo uno va siguiendo esta ruta, ¿no? Tú como le vas preguntando a tu familia, y como algunas personas no quieren hablar tanto, no quieren aparecer con sus nombres. ¿Cuál fue la mayor complejidad? Bueno, también leíste un montón, es una gran investigación que se mezcla también con una historia personal. ¿Cuál fue la principal complejidad al momento de escribir este libro? Mira, no sé si hay una gran complejidad. Algunas, sí, claro, eso, justo que son varias. Sin duda una fue dar con las fuentes adecuadas, porque, a ver, si bien es un tema muy importante, yo en un principio pensé que iban a haber más fuentes, y no es tan así. Entonces, también está en el libro las dificultades que me significó, o bueno, que le significó a la narradora, encontrar las fuentes, encontrar las personas que tuvieran esas fuentes. Y cuando digo fuentes me refiero a testimonios, me refiero a relatos de memoria, me refiero a libros, me refiero a documentales, a poesía, a música. O sea, está en el libro, no sé si pasaste por ahí o te acuerdas, pero desde cuando la narradora va a buscar una compilación de poesía palestina hecha de mujeres y le dicen en muchas librerías que no hay, cuando va a ver unos documentales palestinos, en fin, hay la búsqueda de las fuentes. Y luego, otra dificultad sin duda, y quizás es una de las más difíciles por otros motivos, fue la afectiva. Cómo acercarme a los testimonios o relatos orales sin forzar tampoco el que me fueran contados, porque hacer memoria
no tiene por qué ser placentero, aunque puede serlo, y hacer memoria también significa pasar por duelos, significa pasar por pérdidas, y eso es incómodo. Entonces, de alguna manera, lo que facilitó quizá esa ruta de relatos fue hacerlo colectivamente, o sea, reunirnos con varios miembros de mi familia, pero también con otras personas, en algunos casos, y la figura de la madre es muy importante por eso, a solas con mi madre, y ahí entonces se iban graduando esas dificultades. Seguimos conversando con Isabel Babún, autora de Ujmi, una historia de la migración palestina, reciente publicación de Editorial Tusquets. Y estamos también conversando sobre una cultura que nos parece fascinante, ¿no? Uno leyendo el libro se puede introducir en la cultura palestina y aparece, bueno, con fuerza la familia, el trabajo, la mesa, que es un lugar muy importante. De reunión, absolutamente, sí. Claro que sí. ¿Cómo le contarías a una persona que no haya tenido interacción con cultura palestina sobre estos pilares, ¿no?, que identifican a esta diáspora? Sí, sabes que ahí también me sorprendí felizmente cuando fui entendiendo que para la comunidad palestina, sea donde sea que lleguen, o sea donde sea que hayan decidido migrar, la familia es muy importante. Ellos la defienden, la cuidan, es un lugar la familia, es la forma donde ellos hacen clan, es el lugar donde ellos se encuentran, y bueno, por motivos propios de la migración, el lugar donde se desencuentran. Otra cosa que entendí rápidamente y me pareció que no se habla tanto y se debería resaltar más de ellos, lo digo como algo muy bueno obviamente, es la capacidad trabajadora que tienen. O sea, piensa que, o sea, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo le diría a alguien? O sea, imagínate que hablas árabe, que dejas tu tierra, que además es una tierra que está siendo, porque sabemos que la guerra y todos los conflictos en Palestina territoriales, y bueno, y el genocidio actual no es de ahora, sino que refiere 76 años o 78 si queremos sacar la cuenta total. Entonces tienes que dejar a tu tierra, dejas parte de tu familia, y toda esa dificultad te la llevas a un nuevo lugar que esperas sea tu casa para traerte a los tuyos o para ojalá volver a tu tierra. Entonces, la capacidad que ellos tienen de afiatarse, o sea, de afiatados, llegar a un lugar y asentarse en ese lugar y poder abrirse paso en el trabajo, en el comercio, es tremenda. Entonces, ya tomando en cuenta esa pregunta o ese intento de imaginar esa dificultad, yo creo que también transmite afectivamente ese sentimiento que yo espero se haya plasmado en el libro sobre lo que significa la migración. Sí. Es un desafío muy grande, no pongámonos en ese lugar, tenemos que dejar nuestra tierra, nuestra lengua, nuestra familia. Y te quería preguntar también, como vinculado a la actualidad, ¿no? Ya han muerto miles de personas, tú mencionabas este genocidio, y uno dice, ¿cómo se explica que sigan matando gente, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Gaza. ¿Qué reflexión haces tú y por qué la humanidad no ha aprendido? Estoy pensando Primera, Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, Declaración de Derechos Humanos, y hoy día mismo sigue muriendo gente, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A ver, primero yo creo que no hay que dejar de hablar de esto, porque sabemos también que están pasando muchas cosas en este momento en el mundo. Obviamente que todo lo que ha ido aconteciendo en relación a la guerra económica de Estados Unidos con otros países, ahora último, cierto, lo que está pasando en nuestro propio país en relación a materias de seguridad, de salud, etcétera. Se entiende que sean súper importantes de que se hablen, pero una de las cosas que yo creo que no debería pasar es que se deje de hablar de lo que está pasando en Palestina. Hace no demasiado hubo 2 periodistas palestinos, no sé si viste, que fueron quemados. Entonces, esto tiene una historia hacia atrás, pero no se ha detenido. Y yo no sé en realidad qué es lo que tiene que pasar para que, como citándote a ti, o sea, la humanidad aprenda. Esto tiene que ver
con intereses de poderes. Creo que sobra decir que Palestina tendría que haber sido reconocida como Estado independiente hace muchísimos años. Sabemos que nuestro país y otros países la reconocen como Estado independiente, pero quitarle ese reconocimiento o no dar, bueno, quitárselo y no dárselo es negarle la posibilidad de futuro, es negarle también la posibilidad de pasado, porque no solo borra su territorio, sino que también borra su historia. Y eso me parece no... O sea, más que eso y la cantidad de imágenes espantosas y brutales que ha dejado esta guerra, este genocidio, no sé qué más tendría que pasar, la verdad, para contestar tu pregunta. Es bien increíble y nada, como decía Gabriela Mistral, ¿no? La humanidad es algo que todavía hay que humanizar, nos falta mucha más humanidad y no normalizar, me parece clave lo que decías tú, ¿no? Hemos normalizado, claro, que ya se cuenten como miles de muertos y claro, cada una de esas personas era una vida humana, ¿no? Tenía una familia, tenía un contexto, como hemos podido leer en este libro muy interesante que nos adentra en la cultura palestina, Ujmi, con Isabel Babún Garib, su autora. Nos queda solo un minutito y quisiera dejártelo para que invite a la gente por qué deberían ir y leer este libro. Bueno, yo creo que la pregunta quizás grande que se hace este libro y que engloba las demás es lo que dijiste tú al comenzar esta entrevista: ¿por qué llegan y nos eligen a nosotros, o sea, a Chile como su nueva tierra? El libro, además de eso, intenta dar cuenta de un relato que es a su vez muchos relatos de quienes migraron hasta nuestro país, y también intenta dar cuenta de una historia que no solamente, o sea, es una historia humana. ¿Quiénes son o sea, cómo son los palestinos? Y es cierto que hay una parte también que se pregunta una persona ahí, para no contar tanto, pero ¿cómo son felices los palestinos? O sea, hoy día, cómo viven, y ese cómo viven hoy día refiere también a un pasado. Entonces es acercarse a una parte de la historia de ellos, pero que como conviven con nosotros y son la comunidad más grande después de la de Medio Oriente en nuestro país, obviamente nosotros hemos adquirido muchas de sus costumbres, no solo en la cocina, no solo en la comida, en la arquitectura quizá, en las calles, en la mesa y en el lenguaje. O sea, nuestro lenguaje tiene muchísimos vocablos que derivan del árabe. Sí. Por todos estos motivos, diría yo. Hay muchísimos motivos. Muchísimas gracias, Isabel Babún. Gracias a usted. Garib, aquí en El Semáforo, te esperamos con tu próximo libro. Ojalá. Eso. Muchas gracias. Les contamos que vamos a sortear un ejemplar de Ujmi. Solo tienen que seguirnos en Radio Chile en Instagram y ahí vamos a publicar un reel donde va a salir Isabel, les va a hacer una pregunta y vamos a sortear en esta última semana de abril un ejemplar de este libro. Así que síganos Radio Chile y muchas gracias por su sintonía del día de hoy. Nos vamos a despedir con música. ¿Te gusta Manuel García? Me gusta Manuel García. Mira, nosotros también nos vamos con Manuel García y a hablar de ti. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas y Nostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.